Muy buenas noches, Dios les bendiga. Sean bienvenidos en el nombre del Señor a la transmisión del tema de este día viernes 29 de mayo. Es la correspondiente a la identificada como número 23. Recordándoles, hermanos, que esto que nosotros identificamos como lecciones no es un patrón, no es un modelo, es una guía nada más de una secuencia temática que nos permite entender el bendito y eterno evangelio de nuestro Señor Jesús, el Cristo revelado en toda la escritura, testificado en toda la escritura. Así que mis amados hermanos y pastores que nos sintonicen en esta hora, los voy a invitar a que oremos para pedir la bendición del Señor sobre la meditación de este día. Buen Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Te damos toda honra y toda gloria y te damos las gracias, Señor, por tu bendito evangelio, por revelar a tu Hijo Jesús el Cristo, Señor, a nuestras vidas, Señor, y darnos esa vida que no teníamos, Señor, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, Señor, antes de que tú, Señor, te revelaras a nuestras vidas, que revelaras tu bendito evangelio y esta fe preciosa que nos hace hijos de Dios, que nos justifica, que nos santifica y nos purifica delante del Padre. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande. Ahora, Señor, pedimos que seas tú, Señor, guiándonos en la meditación de tu palabra. Bendito Espíritu de Dios, revélanos a Jesús como el Cristo en todo momento. Instrúyenos, enséñanos, abre nuestro entendimiento, Señor, y permítenos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Gracias, Señor. Toma el control de mis palabras y pensamientos para que lo que diga sea lo que tú quieras enseñarnos a todos en esta hora. Señor, bendice a los que sintonizan y bendice a los que sintonizarán esta transmisión, Señor, ya sea en el curso de ella o al final, posteriormente, Señor, que cada uno de los que oiga, Señor, esta meditación pueda ser iluminado con la luz de tu bendito evangelio, Señor. La luz del evangelio de la gloria del Cristo pueda iluminar, Señor, a todos aquellos que oigan esta meditación, Señor. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, mis amados, vamos a desarrollar este tema que se llama la vida del creyente. Y hemos venido estudiando una serie de temas relacionados precisamente con el Evangelio, ¿verdad? Hemos oído disertaciones acerca de lo que significa realmente creer en Jesús como el Cristo o realmente haber aceptado la fe en Jesús como el Cristo. Y hemos también visto y hemos meditado sobre lo que significa la salvación, de que realmente somos salvos y cómo la obra del Cristo en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesús como el Cristo en la cruz y en la resurrección es la que nos da la bendición de parte de Dios de ser salvos, liberados, libertados de la potestad de Satanás, de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la muerte. De eso somos salvos. Ya hemos sido salvos y somos salvos eternamente por la fe en Jesús como el Cristo y en su obra redentora. Entonces vemos que la provisión de esa salvación preciosa es el regalo más grande de parte de Dios para el hombre. Pero es un regalo que se recibe por la fe. Necesitamos creer de todo corazón al Evangelio de Dios. Creer de todo corazón que Jesús es el Cristo. Sin fe, dice el libro de Hebreos, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿pero cuál fe? Las personas confunden la fe de Dios, la fe en el Evangelio de Dios, con la fe común. O sea, todas las personas
desarrollamos una fe común, una fe natural, ¿verdad? Es decir, todos creemos que va a amanecer después de que pase la noche, y todos creemos que después de que termine el día va a anochecer, y eso es una fe natural, por así decirlo. Una fe que todo el mundo desarrolla, que aunque no tenga la certeza que va a amanecer, sabe que va a amanecer, ¿no? Y además sabe que va a salir el sol, sabe que si llueve, después de que llueve tiene que salir nuevamente el sol, ¿verdad? Pero esa fe en lo que vemos y en lo que no vemos también, porque el aire no lo vemos y creemos que el aire existe y lo estamos respirando. Pero esa fe en la creación y en las cosas naturales no es lo mismo que la fe que Dios pide que tengamos para con Él. La fe de Dios es una fe que implica, mis amados hermanos, que implica realmente un propósito. Es decir, nosotros debemos creer en Dios, pero debemos creerle a Dios. O sea, todo el mundo, la mayoría de personas dicen creer en Dios y decimos creer en Dios. Si usted y yo hacemos una pregunta, una encuesta así en la calle, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Dios guarde, no, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, yo creo. Pero esa fe en Dios, esa fe en la existencia de Dios no es suficiente para ser salvos. Necesitamos creerle a Dios. ¿Y qué es lo que debemos creerle a Dios? Bueno, el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, Jesús, quien es el Cristo, como el único medio por el cual nosotros, los que le creamos a ese testimonio, podemos ser vueltos a la comunión con Él. Entonces, la fe de Dios, que esa es la fe que Dios pide, la fe en su palabra, la fe en su buena noticia. Ya hemos hablado que el Evangelio es la buena noticia de Dios, y que esa buena noticia trata de un solo tema. Esa buena noticia de Dios, que es el Evangelio, trata solo acerca de Jesús como el Cristo, del testimonio de Jesús, como dice Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de toda la profecía, es decir, de toda la escritura. El propósito de Dios al revelarnos y al dejarnos su palabra escrita, que es la Sagrada Escritura, que son todos los libros, los 66 libros de la Biblia. El propósito de Dios en esa revelación para con nosotros es que creamos al testimonio de Dios. Es testificar acerca de su Hijo, el Cristo, el Mesías eterno, el ungido eterno de Dios. Es testificar, pero lo más precioso de ese testimonio es que Dios espera que nosotros le creamos a ese testimonio. Cuando entonces creemos al testimonio de Dios acerca de su Hijo, acerca de su ungido eterno, acerca de Jesús como el Cristo, entonces estamos creyendo a su buena noticia. Porque óigame, qué buena noticia, incomparable a cualquier noticia buena que el hombre pueda recibir en esta vida y en la eternidad. ¿Qué mejor buena noticia puede ser que la noticia de Dios acerca de su Hijo Jesús como el Cristo y de su obra redentora? Esa es la noticia más grande, la mejor noticia que los hombres pueden oír. Y por eso es que es tan sagrado, es tan preciado para Dios su Evangelio y la fe en su buena noticia, la fe en su Hijo Jesús como el Cristo, que Dios manda a todos los hombres, dice, que se arrepientan, que se vuelvan del camino de incredulidad, del camino de sus propios pensamientos que están siguiendo, y se vuelvan a Dios, y se vuelvan a la fe en su bendito Evangelio. Ya antes Dios
desde la eternidad, destinó, dice la Escritura, al Cordero, al Cristo, al Mesías eterno. Lo destinó desde antes de la fundación del mundo para nuestra redención. Entonces, ese anuncio, por eso es que el Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios, dice Apocalipsis 14:6, que es eterna. El Evangelio es eterno, la buena noticia de Dios es una noticia eterna, es una buena nueva eterna, porque en la eternidad, desde la eternidad, Dios anuncia al Cristo, anuncia a su Hijo, y lo anuncia como la salvación. De hecho, cuando allá en Malaquías 4:2 habla del Mesías, dice, pero a los que, voy a leerlo y quisiera que si usted lo tiene, lo lea conmigo, porque es algo bien precioso y habla precisamente de esa salvación que trae el Mesías. Malaquías 4:2 dice así: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, mire, dice el Señor, los que creéis en mí y los que creéis en mi testimonio, nacerá el sol de justicia. Ahí está hablando del Cristo, del Mesías de Dios, del Hijo de Dios. Y mire qué lindo. Y en sus alas traerá salvación. Entonces Dios dice, mi Hijo, el Mesías, el Cristo, es el que va a traer salvación para ustedes. Él es la salvación de Jehová. Entonces, fíjese que cuando nosotros vemos el testimonio de Dios acerca de sí mismo, encontramos en Isaías 43, y yo quiero leérsela. Isaías 43:11 dice el Señor, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mire esta declaración de Dios. Yo soy el único que salva, dice el Señor. Fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el único salvador. Y entonces vemos que cuando anuncia a su Hijo, lo anuncia como la salvación. Dice, en sus alas traerá mi salvación. Y cuando Dios anuncia por medio de los ángeles el nacimiento de su Hijo, primero le dice a José, que pensaba dejar secretamente a María cuando se dio cuenta que estaba embarazada, y le dice en Mateo 1:20, no temas tomar a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, Jesús. Dice el Señor, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces dice, está declarando Dios en el nombre de su Hijo. Dice, llamará su nombre Jesús. Y el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús encontramos nosotros una confirmación de por qué Él es la salvación. Y entonces dice que ese nombre significa salvación de Dios, Salvador. Y si nosotros nos vamos al origen de la palabra hebrea, el nombre en hebreo de Jesús es Yahshua, que tiene el nombre de Dios, que es J-A-H, que quiere decir Jehová, ya, el nombre de Dios. Y el complemento Shua, que es salvación. En otras palabras, el nombre de Jesús en hebreo se traduciría, yo soy la salvación. Y mire qué confirmación más preciosa acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Y es que Él es Dios. Él es la salvación. Allá Dios dice en Isaías, en el versículo que acabamos de leer, fuera de mí no hay quien salve. Entonces, si fuera de Dios no hay quien salve, y quien salva es Jesús, Jesús es Dios.
y tenemos esa confirmación preciosa. Pero también cuando Dios anuncia por medio de sus ángeles el nacimiento de ese Mesías, allá en Lucas, capítulo 1, dice, perdón, en el capítulo 2, versículo 10, dice, Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas noticias, os doy el evangelio de gran gozo. Mire, los ángeles anuncian el evangelio, anuncian la buena noticia de Dios. Dice, esta buena noticia que será para todo el pueblo. Entonces, la buena noticia de Dios es para su pueblo, es para aquellos que han de recibir a Jesús como el Cristo, han de creer en Jesús como el Cristo, han de ser salvos por la fe en el Hijo de Dios. Y dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, la salvación de Dios, que es el Cristo, el Señor. Y entonces vemos pues que la condición de Salvador de nuestro Señor Jesús, el Cristo, está en sí mismo y en su obra redentora. Por eso es que esa salvación es todo suficiente, es toda, es absoluta, de manera que no hay otra forma, otra manera en la que el hombre pueda obtener su redención y que el hombre pueda ser salvo, sino mediante la obra, mediante la fe en la obra redentora del Cristo, en el sacrificio del Cristo en la cruz y en la resurrección. Y luego, entonces, por eso es que hablamos del tema consumado. Es en la cruz y en la resurrección el Señor completó lo que era necesario y cumplió delante de Dios todos los requisitos para cumplir precisamente la obra redentora de nosotros, es decir, la obra salvadora, la obra libertadora. Él, mediante su sacrificio en la cruz y en la resurrección, ejerció los oficios, los tres oficios eternos del Cristo: Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno. Porque como Rey eterno derrotó a Satanás y venció a las potestades, dice el libro de Colosenses, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y además, como sacerdote eterno, entrega su vida, muere y carga en su cuerpo sin pecado el pecado de todos aquellos que creyeron en él y creerían en él por la palabra de sus discípulos. Porque por ellos oró el Señor y dijo: no te ruego solamente, no te pido solamente por esto, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús, en su cuerpo sin pecado, como sumo sacerdote, como el eterno sacerdote de Dios, cargó el pecado y extinguió el pecado al morir físicamente, ese cuerpo santo. Y al derramar su sangre, el pecado quedó extinguido delante de Dios. Y por esa obra de Jesús como el eterno sacerdote de Dios, pagando por los pecados, es que nosotros podemos ser considerados justos delante de Dios, podemos ser justificados, podemos ser considerados o somos considerados por Dios como santos. Entonces, y además Jesús como el Cristo en la resurrección, al vencer la muerte, se convierte en el único camino al Padre y demuestra que Él es el profeta eterno de Dios. Entonces, mis amados, cuando hablamos de la vida del creyente, la vida de aquel que cree en Jesús como el Cristo, estamos hablando de aquel que le ha creído a Dios, que ha creído a la palabra de Dios, al testimonio de Dios, al evangelio de Dios, que está en toda la escritura acerca de su Hijo Jesús como el Cristo y de su obra redentora. Es decir, todos aquellos que hemos creído y creen de corazón y permanecemos creyendo de corazón que Jesús es el Cristo, es que le hemos creído y nos ha sido revelada la fe en el eterno evangelio de Dios.
hemos creído a la palabra de Dios. Y esa bendita fe es la que nos ha dado vida, nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Como dice el apóstol Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque cumplimos, mire, algo precioso que Jesús dijo para los que creyeran en Él. Dijo el Señor en Juan 7, 38 y 39, el que cree en mí, según el testimonio de toda la Escritura, o como dice toda la Escritura, porque recapitulemos y recordemos que toda la Escritura da testimonio acerca de Jesús como el Cristo. Es decir, si nosotros revisamos desde Génesis hasta Malaquías, lo que encontramos de parte de Dios es el testimonio que su Hijo es Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno de Dios. Y es más, Dios pide y ordena más bien, que se reconozca a su Hijo como Dios. Y encontramos en Salmos capítulo 2, versículo 7, al Espíritu Santo declarando acerca de Jesús lo siguiente: yo publicaré el decreto, dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo he llegado a ser tu padre. Y dice el Señor, ahora pues, versículo 10, reyes, sean prudentes y admitan administración, jueces de la tierra. Dice el versículo 12, honren al Hijo. Mire la orden de Dios. Dios dice, honren a mi Hijo, reconózcanlo como Dios. Me honran a mí, quieren honrarme a mí. Dice, honren a mi Hijo. Honren a mi Hijo, dice, adórenlo, reconózcanlo como Dios, para que el Padre no se enoje y ustedes perezcan en el camino. Y da una bendición a la honra, a la obediencia al Hijo, a la fe en el Hijo. Y dice, bienaventurados todos los que en Él confían, todos los que en Él creen. Mire qué precioso. Entonces, el testimonio de Dios en toda la Escritura es acerca de su Hijo como Dios, de su Hijo como el Cristo eterno, como el ungido eterno. Jesús no fue ungido ni declarado el Cristo en el momento en el que vino a esta tierra. Él ya era el eterno ungido de Jehová. Él vino a ser confirmado como el Cristo, como el ungido eterno. Vino a ser confirmado y lo confirmó Dios por medio de su Espíritu Santo allá cuando el Señor fue bautizado por Juan, y dice que Juan ve descender al Espíritu Santo y en forma corporal como una paloma, y que se posa sobre su cabeza. Eso era confirmación, no era que allí estaba siendo ungido el Cristo, era Dios que estaba confirmando. Y de hecho dice desde los cielos, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oigan, Él tiene mi palabra en su boca, a Él obedezcan. Así como Dios le dijo allá en Deuteronomio 18, en Éxodo 23:20. En Éxodo 23:20 Dios le confirma al pueblo de Israel, le confirma mediante Moisés, y le dice de esta manera: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Mi ángel, dice el Señor, yo les envío a mi Hijo. Ese es el ángel de Jehová, el Cristo. Aquí está hablando del Cristo y está revelando al Hijo de Dios, a Jesús. Dice, versículo 21, guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Mire qué lindo. Entonces dice el Señor, miren, señores, yo les mando a mi Hijo, Él los va a introducir en la tierra. Y dice, pero cuídense delante de Él, obedezcan su voz, no sean rebeldes, no le desobedezcan, dice, porque Él no va a perdonar sus rebeliones. Y de hecho vemos que cuando este pueblo que fue guiado por el desierto hasta la tierra de Canaán, cuando este pueblo desobedecía, le venía el castigo. Es decir, dice, Él no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué? Porque mi nombre, dice el Señor, mi nombre está en Él. Y por eso es que vemos al nombre de Dios
en el nombre de Jesús. Yeshua, yo soy la salvación. Entonces, y dice el versículo 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres lo que yo te dijere. Mire, Dios habla a través del Hijo. Y allá por eso es que encontramos nosotros en Hebreos capítulo 1 esa declaración preciosa que dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras a los padres por los profetas, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, todo el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, Dios nos habla por medio de su Hijo. La palabra de Dios y la obediencia a la fe del Evangelio es obedecer y creer en Jesús como el Cristo. Por eso es que el testimonio de Dios en toda la Escritura no tiene error, no tiene discusión. Encontramos en Salmo 110, 110 versículo 1, diciendo y declarando el rey David, inspirado por el Espíritu Santo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mire lo que le dice Dios al Hijo. Jehová dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es que Jesús es Dios y Dios lo revela como Señor. En Salmos 45, 6 y 7 dice, tu trono, Dios, y es una declaración del Espíritu Santo, es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios, declara al Hijo como Dios y le dice que es Rey eterno. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. La unción del Cristo como Rey eterno viene de parte de Dios. Y como sacerdote eterno, en este mismo Salmo 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no va a cambiar de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, le dice Dios al Hijo mediante el Espíritu Santo, según el orden de Melquisedec. Entonces, el creyente no es el que lo expresa solo con la boca, mis amados. El verdadero creyente es el que ha creído al Evangelio de Dios, el que ha creído en Jesús como el Cristo, el que ha creído al testimonio, a la buena noticia de Dios en toda la Escritura acerca de su Hijo Jesús como el Cristo, y que además de creer, permanece creyendo y es obediente a esa fe. Entonces vemos que hay algo importante y fundamental en el que cree, y es que cuando nosotros creemos, solo cuando creemos de verdad, podemos ser obedientes a la palabra de Dios. Las personas, mis amados hermanos, que dicen creer, pero no han creído de verdad al Evangelio de Dios en Jesús como el Cristo, dice que con sus labios dicen una cosa, pero con sus hechos lo niegan. Quiere decir que con su vida demuestran que en realidad no han creído. ¿Por qué? Porque no están y no pueden ser obedientes a la fe en el Hijo de Dios, al pacto de la fe en el Mesías. Si nosotros nos remitimos al Antiguo Testamento y al momento en el que el hombre realmente transgredió el pacto de Dios, fue desobediente al pacto de Dios, nos encontramos que precisamente sucedió con aquel hombre primero que Dios creó, Adán y a Eva, que los creó con toda la gloria de Dios, semejantes a Dios, con la imagen de Dios en ellos. O sea, era una perfección y una gloria única, que Salmos capítulo 8, del 4 al 8 dice, le hiciste poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, ¿verdad? Y le pusiste todas las cosas debajo de sus pies y lo hiciste dominar sobre todo. Entonces Dios creó al hombre con una gloria superior a la de los ángeles incluso, pero le dio un pacto, le dio su palabra, y aquí debemos entender esto.
la palabra de Dios, mis amados, es lo más sagrado. Porque la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es vida. Y cuando nosotros obedecemos esa palabra, cuando la creemos y la obedecemos, hermanos, estamos realmente bajo la bendición de Dios. No podemos tener mejor condición que creer a la palabra de Dios, aferrarnos a la palabra, al pacto de Dios y obedecerlo. Ahora, Adán recibió un pacto. Adán recibió una palabra sencilla, que para él, en su condición de perfección y de santidad, el hombre era perfecto, era santo, era bueno, era justo, no tenía pecado, era hijo de Dios, era rey de toda la creación, era sacerdote de Dios, era profeta, porque Dios le da esa palabra para que la transmita a sus generaciones. Y le da una orden, además, el pacto de llenar la tierra, le dice, fructificad y multiplicaos. Entonces Dios lo manda al hombre a llenar la tierra de la gloria de Dios que estaba en el hombre. Al tener hijos en esa condición de santidad, pues los hijos iban a ser hijos de Dios. Pero el hombre quiso más de lo que tenía. El hombre fue engañado por una pretensión que también derribó a Satanás de la gloria de Dios, que fue querer ser igual a Dios. Satanás quiso ser igual a Dios, pecó en la eternidad en el momento en el que él se apartó del propósito que Dios le había mandado de servir en su presencia y de adorarle, de ministrar en su presencia y de adorarle, y se ensimismó y al dejar de adorar a Dios, al dejar de servir a Dios, entonces dio origen al pecado. Pecó ahí y dio origen al mal en su corazón. Y ese mal, obviamente, lo separó eternamente de Dios. Y fue echado de la presencia de Dios. Pero cuando Dios crea al hombre, lo crea precisamente para juzgar a ese rebelde, a ese divisor, a Satanás, a ese adversario. Que Dios podía haberlo eliminado. Claro que sí, Dios es todopoderoso. Sin embargo, su justicia opera de una manera única, perfecta, de modo que Dios creó al hombre para vencer a Satanás. Y de hecho dice que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles desde la fundación del mundo. Así dijo el Señor Jesús. Entonces, el hombre lo único que tenía era que creer a la palabra de Dios, permanecer creyendo y no dudar de esa palabra, aferrarse a ese pacto. Fue lo que no hizo, porque cuando Satanás vino, le trae el mismo deseo, le pone en el corazón el mismo deseo que lo derribó a él de la presencia de Dios, y le dice, es que no, ustedes no se van a morir. ¿Qué les dijo Dios? Que se van a morir. No, hombre, no es así, Dios les mintió. Bueno, imagínense, está diciéndole a Dios mentiroso cuando les dice, no van a morir. Cuando Dios dijo, ciertamente morirás. Cuando Dios dice ciertamente, es que le está diciendo, no tengan duda, no duden que se van a morir, porque así será. Y el hombre aún así dice, ¿le cree a Satanás? Satanás dice, no, es mentira, no se van a morir. Lo que pasa es que Dios les ha dicho que no coman, porque si comen van a ser igual a él. Ahí está. El hombre deseó más de lo que tenía. No es que el hombre fue engañado por inocente, porque era un niño. No. El hombre tenía la mente del Cristo, tenía la sabiduría de Dios, tenía mucha inteligencia, tenía la capacidad de crear. De hecho, Dios le dice, fructifiquen y multiplíquense. Quiso decir, produzcan, creen ustedes con la inteligencia que yo les he dado. Y vemos todo lo que el hombre ha creado aún en su condición de pecado hasta esta fecha. Ahora, pero esa transgresión, esa desobediencia, y entramos al punto de la desobediencia al pacto, a la palabra. ¿Por qué sucedió la desobediencia? Por falta de fe, por incredulidad. Cuando yo dejo de creer, soy desobediente. Entonces, por eso Dios ya tenía destinado al Cordero, al Mesías, al eterno ungido de Jehová, que vendría a traer la solución a ese
a ese eterno problema que se creó ahí. Porque cuando el hombre le crea a Satanás, de acuerdo a Romanos, veamos Romanos 8:16, dice que todo aquel, dice que, perdón, 6:16, dice esta cita de Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces, cuando Adán y Eva le creen y le obedecen a Satanás, se vuelven esclavos de Satanás. Entonces Adán y Eva, a causa de dejar de creer en la palabra, de dejar de creer en el pacto que Dios dio, de volverse incrédulos al pacto, entonces le obedecen a Satanás y la obediencia los vuelve esclavos. El mal, en vez de vencer el mal que ya existía en Satanás, el mal los contamina a ellos. ¿Y qué sucede? Dios es santo, Dios es bueno y Dios es incompatible con la maldad. Cuando el hombre se contaminó con el mal que ya existía en Satanás, cuando le creyó a él por sobre la palabra de Dios, entonces fue destituido de la gloria de Dios. Y encontramos en Romanos 5:12 esa confirmación. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado fue heredado por Adán y Eva a toda la descendencia suya por medio de la sangre. Y por eso es que el Cristo debía nacer no de hombre, sino de Dios, de simiente de Dios. Y así nació, y por eso Dios en Génesis 3:15 prometió a ese Cristo, a ese Mesías, a ese eterno ungido, a ese hijo suyo, al postrer Adán, al segundo Adán, lo promete como el descendiente o la simiente de la mujer, porque nacería solo de mujer. Y entonces vemos pues que la desobediencia de Adán al pacto, el hecho de ellos haber dejado de creer a la palabra, los convirtió en enemigos de Dios. Y Dios confirma esa condición en Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7, cuando Dios dice, hablando de su pueblo: porque obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El pueblo de Israel, cuando fue liberado 430 años después de que Dios le diera el pacto a Abraham, le revelara el evangelio, porque si hubo algo precioso fue la revelación de Dios, de su evangelio a Abraham. Él le reveló que el Mesías habría de nacer de su descendencia, y que ese Mesías, ese Cristo, ese hijo suyo, el Hijo de Dios, traería la bendición a toda la nación de la tierra. ¿Por qué? Porque su sacrificio, porque su obra redentora quitaría el pecado del mundo, vencería a Satanás y vencería a la muerte. Entonces encontramos pues que Dios le dice en Génesis 3:15: yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer, o el descendiente de la mujer, entre la descendencia de Adán, que ya dejó de ser hijo de Dios y pasó a ser hijos de Satanás, y el descendiente de la mujer, que sería el Hijo de Dios. Hay una enemistad entre Dios y el mundo. Por eso el Señor Jesús dijo: el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, esa enemistad, esa prevaricación está confirmada allá en Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7, cuando dice: pero ellos, dice, yo quiero obediencia. Dios le habla a su pueblo, lo lleva al desierto y le revela al Cristo en todo tiempo, le muestra que ellos deben creer al pacto del Mesías prometido y obedecer la ley en base a la fe en ese pacto. Pero el pueblo, porque Dios le dio el pacto a Abraham para que toda su descendencia lo obedeciera. Y el pacto que Dios le dio fue la promesa del advenimiento del Mesías y de su obra redentora, que traería la bendición de Dios
para todas las naciones de la tierra. Pero el pueblo de Israel no creyó, dejó de creer en ese Mesías que vendría y se aferró a la letra de la ley. Pensaron que solo ofreciendo sacrificios, pensaron que solo era de cumplir todos los estatutos, todas las ordenanzas de Dios y con eso estamos bien. No, Dios dice, yo obediencia quiero. Yo quiero que obedezcan a mi pacto, no a la ley solamente. La ley sí, tienen que cumplir los ritos de la ley, pero en la fe del Mesías que yo he prometido, en el pacto que yo le di a su padre Abraham. Pero ellos, dice el Señor, igual que Adán, versículo 7 de Oseas 6, traspasaron mi pacto. Traspasaron el pacto de fe en el Mesías. El pacto que yo confirmé desde allá, desde que el hombre pecó. Allí dice, igual que Adán, traspasaron mi pacto. Traspasaron, fueron desobedientes a mi palabra. Y allí prevaricaron contra mí. Entonces la desobediencia al pacto, la falta de fe, dejar de creer en la promesa del Mesías Cristo, es lo que trajo la condición del hombre de muerte eterna. Porque si nos vamos a Romanos 5 en el versículo 18, dice así, mire, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, la transgresión al pacto que cometieron Adán y Eva trajo la condenación a todos los hombres. Esa condenación eterna es la separación eterna del hombre de la comunión con Dios. El hombre ya no puede acceder a Dios ni tener comunión con Dios por sí mismo, por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, porque el pecado mora en él, porque el mal, como dijo el apóstol Pablo, el mal, dice, está en mi carne, mora en mi carne. Entonces el hombre por más que deje de hacer lo malo, no deja de ser malo. Como dice el Señor, podéis hacer lo bueno estando habituados a hacer el mal. Es que ustedes el mal lo tienen dentro. Entonces dice el versículo 19 de Romanos 5, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Mire, la desobediencia de Adán trajo el pecado por herencia a todos los hombres. Pero ahí viene la contraparte de la obra del Cristo, que es la obediencia. La obediencia de Jesús a la palabra, al pacto, a la voluntad de Dios, fue la que dice, los muchos, trajo la justicia para muchos, porque dice, como por la desobediencia de un hombre, versículo 19 de Romanos 5, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el Cristo, por la obediencia del Cristo a la palabra de Dios, la obediencia a la voluntad de Dios, lo que Adán no quiso hacer, no es que no pudiera, no quiso, él prefirió creerle a Satanás. Y porque le creyó a Satanás, desobedeció flagrantemente la palabra de Dios, el pacto que Dios le había dado. Y eso lo condenó, eso le quitó toda su gloria, dejó de ser hijo de Dios, quedó bajo la potestad de Satanás, esclavo de Satanás, sujeto al pecado y sujeto a la muerte eterna, separado de Dios eterna y absolutamente, sin posibilidad alguna de por sí mismo regresar a la comunión con Dios, ni portándose bien, ni haciéndolo bueno. Por eso es que dice que por la obediencia de uno, el Cristo, los muchos son constituidos justos. Hemos sido constituidos justos. Entonces, la justicia de Dios que nos es atribuida a nosotros no es por nuestros méritos, mis amados. Es por la fe en Jesús como el Cristo. Es creyendo que ese Jesús es el Cristo y que Él completó nuestra redención delante del Padre en la cruz y en la resurrección. Su obediencia plena que vemos como y lo comprobamos en muchos versículos de la Escritura. Él cumplió, Él obedeció perfectamente y cumplió la palabra de Dios en todo momento. Vemos cuando Satanás llega y quiere hacerlo, desobedecer igual que hizo con Adán. Las 3 veces que Satanás intentó, el Señor se aferró al pacto, se aferró a la palabra de Dios y le dice, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, esa obediencia perfecta del Cristo es la que a nosotros
nos da la posibilidad, amados, por medio de la fe en Él y en lo que Él hizo, de ser justificados, de recibir la justicia de Dios. Dios nos toma como obedientes por la obediencia del Cristo. Entonces, cuando yo creo en Jesús como el Cristo, estoy siendo obediente al pacto de la fe en el Mesías. Es que ya el hombre no puede ser salvo, ni podía ser salvo por sus propias obras. Desde que pecó, dice la Escritura, el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 20, el apóstol Pablo dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y oiga bien esto, dice, por las obras de la ley, por cumplir, por disponerse a hacer las cosas que Dios manda en la ley, dice, porque ahí tenemos los mandamientos y tenemos las ordenanzas, los estatutos, y muchas personas en este tiempo piensan que todavía pueden alcanzar la justicia de Dios obedeciendo los mandamientos y la ley, y dicen hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, dicen muchas cosas, pero la Escritura es clara y dice el Espíritu Santo, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano es ninguno, será justificado delante de Dios. Nadie puede volverse justo y acepto delante de Dios por cumplir la ley, porque en realidad no puede cumplir la ley. La Escritura dice que en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. Nuestra naturaleza pecadora nos lleva y nos inclina a lo malo y al pecado. Son a la enemistad contra Dios porque pecamos, porque no hacemos lo que Dios quiere, sino lo que a Dios no le agrada, porque en nuestra naturaleza está el mal. Por eso dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Nuestro designio en nuestra condición de pecado es solo lo malo. Así como dice Génesis 6:5, vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la faz de la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre solo en nuestra naturaleza humana solo nos inclinamos a lo malo. Si no, ve a las personas que cuando viene una situación difícil, entonces se acuerdan de Dios. Pero nomás pasa la situación difícil. Por ejemplo, ahorita la gente quiere que termine la pandemia, pero para seguir haciendo lo malo, para ir a la playa, para ir a seguir en sus deleites y en su vida desordenada. Entonces, ¿por qué? Porque esos designios de la naturaleza carnal, la naturaleza pecadora del hombre, son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y dice, por eso es que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y dice, pero ahora, el versículo 21, habla, entonces aquí viene hablando de la obra del Cristo. Dejando a un lado la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios que fue testificada por todo el Antiguo Testamento. La ley, la Torá, los 5 libros primeros de la Biblia y los profetas, todo el Antiguo Testamento, da testimonio de la justicia de Dios que ahora se ha manifestado. Cuando se manifestó la justicia de Dios, cuando Jesús vino y trajo la buena noticia de Dios de que Él era el Cristo. Porque eso fue lo que Jesús predicó cuando vino a este mundo. Él declaró que Él era el Cristo y dice entonces que la justicia de Dios que fue testificada y que está testificada en todo el Antiguo Testamento es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús como el Cristo. En Jesús el Cristo. Entonces la justicia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no es en el caso por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías prometido. Esa es la fe en el pacto del Mesías. Entonces todos los que fueron salvos antes de la venida del Cristo es porque murieron creyendo que el Mesías vendría y se aferraron a esa fe. Así fue justificado Abraham y todos los santos del Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, Él dice, el reino en Marcos 1, 14 y 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio de Dios. Entonces, el Señor dice, yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Yo soy el reino de Dios, el cumplimiento de ese Rey eterno que Dios prometió que vendría.
Y eso lo tenemos allá en Isaías 9, 6 y 7. Yo soy el Cristo, está diciendo. Arrepiéntanse, dejen de seguir el camino que ustedes están siguiendo, donde ustedes buscan su propia justicia. Y crean en la buena noticia de Dios. Crean que yo soy el Cristo. Entonces dice que esa justicia de Dios fue testificada por medio de la fe en Jesús como el Cristo. Fue testificada y está testificada en todo el Antiguo Testamento. Para los que creen, para todos los que creen en Él. Ahora, mis amados, la obediencia del Cristo le derribó y terminó con la condición de muerte que nosotros teníamos, que fue heredada de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos fueron desobedientes y entonces nos dejaron en desobediencia delante de Dios y separados eternamente de Dios. Pero la obediencia del Cristo, esa es la que nos restituye, la que borra esa condición en la que heredamos de nuestros primeros padres y la que nos da la posibilidad ahora de volver a la comunión con Dios, de ser reconciliados con Dios eternamente. Entonces Jesús dice que obedeció perfectamente y cumplió la obra del Cristo. Dice que en Hebreos 5, 8 y 9, que habiendo sido, aunque era hijo, versículo 8, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora vemos esto. Si Él fue obediente hasta la muerte, así como dice Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ahora, Él es autor de eterna salvación para los que le obedecemos. ¿Le obedecemos qué? Obedecemos a la fe en Él y en su obra redentora. Entonces, la vida del creyente, mis amados, tiene que ser la vida de obediencia a la fe en Jesús como el Cristo. Esa obediencia a la fe, ¿a qué nos lleva? A permanecer creyendo y a dar testimonio de esa fe a todo el mundo, haciendo la evangelización mundial, testificando que Jesús es el Cristo. Eso es testificar del Evangelio. Cuando yo creo que Jesús es el Cristo, soy obediente a la fe en el pacto, en el nuevo pacto que Dios prometió por medio de la fe en su Hijo. Allá donde dijo, les daré un corazón nuevo y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ellos. Los voy a hacer nacer de nuevo. Y además dijo el Señor, voy a poner mi espíritu en ellos. Entonces, la fe en Jesús como el Cristo es la que produce, como dijo Jesús en Juan 7, 38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Solo creyendo de todo corazón y permaneciendo en esa fe preciosa de Jesús como el Cristo es que el Espíritu Santo mora en nosotros y ese Espíritu nos hace testificar, nos hace ser obedientes al pacto, nos hace ser obedientes a la fe en Jesús como el Cristo, aferrarnos a esa fe, permanecer aferrados a ese pacto del Mesías Cristo que ya vino y que volverá de nuevo. Por eso es que es importante, mis amados, que entendamos que esta fe preciosa, que la fe en Jesús como el Cristo es la que nos permite ser obedientes al pacto, la que nos permite vivir una vida de obediencia. Dice la Escritura que hemos sido, habiendo creído en Jesús como el Cristo, hemos sido obedientes a la verdad. Es que hemos creído al testimonio de Dios, hemos creído al Evangelio de Dios, a esa buena noticia de Dios. Vemos entonces lo que dice la Escritura, que necesitamos permanecer creyendo. Dice en Colosenses capítulo 2, versículos 21 y 22. Quiero leérselos. Y lo que se espera de todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, precisamente, mis amados, es que permanezca creyendo y que viva por esa fe.
que dé la vida por esa fe. ¿Por qué los primeros cristianos no temían morir y dar su vida? Declarando que creían en Jesús como el Cristo. Los azotaron a los primeros, a los apóstoles, a Pedro y a Juan, y les dieron una gran golpiza. Esos azotes no eran dos latigacitos, eran 40 azotes menos uno. Los golpearon todos, pero ellos estaban gozosos, dice, de sufrir por el testimonio de Jesús. Y le dijeron a los sacerdotes, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No, ya no prediquen en ese nombre. Es que cuando hemos creído de corazón, hermanos, no podemos callarnos. Esta vida que Dios nos ha dado, queremos transmitirla. Esta vida, este testimonio de Jesús que está en nosotros ahora, queremos que otros que no lo tienen lo conozcan y lo crean y vivan y cobren vida por medio de esa fe. Ahora es necesario que permanezcamos creyendo, dice Colosenses capítulo 2, versículos 21 al 23. Gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Fíjese que he perdido la cita, pero dice que si nosotros en realidad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos en la esperanza del Evangelio. Tengo mala la referencia, mis amados, perdónenme, porque lo escribí como Colosenses, es Colosenses 1, 21, me equivoqué en el capítulo, no es 2, sino que es 1, así que aquí tengo la cita correcta. Mire lo que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Mire la condición de la que Dios nos sacó por medio de la fe en su Hijo Jesús como el Cristo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Mire la obra del Cristo. La fe en Jesús como el Cristo dice que nos ha dado la vida por medio de su cuerpo, por medio de la muerte del Cristo. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces la obra de Cristo es la que nos hace aceptos delante de Dios, la que nos hace santos y sin mancha. Su muerte significó el fin de nuestros pecados. Su resurrección significa nuestra resurrección espiritual y nuestra resurrección eterna en su venida. Por eso es que amamos y deseamos su venida. Ahora dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La vida del creyente tiene que ser una vida que esté dispuesta a permanecer, a perseverar. Dice, permanecéis fundados y firmes en la fe. Es que, mis amados, la fe en Jesús como el Cristo, la fe en el Evangelio de Dios, no es una fe de un día, de un mes, de un año, de 5 años. Tiene que ser una fe eterna para que sea la fe verdadera. Porque las personas que dicen que creen, pero después dejan de creer, en realidad nunca creyeron. Porque esta fe preciosa es una fe eterna que viene de Dios para nosotros. Así como dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos hace oír. Y esa palabra nos produce la fe en el Hijo de Dios. Y entonces ahí es que nosotros cobramos vida. Así como Jesús dijo en Juan 5:25, aquí la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo van a oír esos muertos espirituales la voz del Hijo de Dios? Mediante la predicación del Evangelio. Y todo el que la oyere vivirá. Esa palabra, esa fe en la palabra, esa fe en Jesús como el Cristo, el que oye mi palabra, dice 5:24 de Juan, y cree, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora dice, debemos permanecer fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Es que debemos permanecer firmes sin movernos de la esperanza de esta fe
en el Hijo de Dios, en Jesús como el Cristo, es la fe del Evangelio, es la fe en la buena noticia de Dios. Dice que habéis oído, Evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice, fui hecho ministro. Entonces dice, bueno, hermanos, es que esta fe es la que les da vida. Esta fe es la que les permite ser obedientes delante de Dios, y obedecer al pacto significa que ustedes tienen que permanecer creyendo y tienen que permanecer dando testimonio de este Evangelio. ¿Por qué? Porque esa esperanza del Evangelio, de la fe en el Hijo de Dios, es la esperanza también de su venida por nosotros. Es la esperanza de que Él prometió venir por nosotros. Él prometió venir a llevarnos con Él, para estar con Él donde Él está. Y eso es el pacto de su segunda venida. El que cree en Jesús como el Cristo está confirmando su fe mediante la fe permanente e inequívoca en la venida, en la segunda venida de nuestro Señor. Trabajamos en la evangelización mundial, testificamos que Jesús es el Cristo, porque el Señor dijo en Mateo 24:14, cuando este evangelio del reino sea predicado para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El fin del cual sus discípulos le preguntaron diciendo, Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y ¿cuándo será el tiempo de tu venida y el fin de estas cosas? El fin del siglo, del sistema de cosas. Entonces la venida del Cristo asociada al fin del gobierno del hombre es el hecho de la venida del Cristo. Entonces dice, entonces vendrá el fin. Entonces viene Jesús por nosotros. Cuando este evangelio del reino, esta fe preciosa que nosotros hemos creído, en la que permanecemos como creyentes y en la que nuestra vida es una vida de creyentes, es precisamente que Él viene por nosotros. Cuando nosotros llevemos este evangelio y lo testifiquemos por todo el mundo. Por eso es que necesitamos hacer la evangelización mundial. Y el que cree, el verdadero creyente, la vida del creyente es para ser obediente a la fe, haciendo la evangelización mundial, testificando que Jesús es el Cristo a todas las naciones, para testimonio, dice, porque no todos van a creer. Este bendito evangelio, recordemos que es por fe y para fe. La justicia de Dios en el evangelio se revela por fe y para fe. Por eso es que nosotros, para confirmar que tenemos vida con Dios, para con Dios, dice que tenemos que permanecer creyendo. Porque el justo, por esa fe, vivirá. Por eso tenemos vida delante de Dios. Si permanecemos creyendo, si somos obedientes permanentemente a la fe en nuestro Señor Jesús como el Cristo. Muy agradecido, mis amados. Hasta aquí la lección, la vida del creyente. Esperamos que Dios nos haya ministrado a todos. Y esperamos además, hermanos, que quienes nos sintonicen también puedan compartir esta transmisión. Y además puedan sintonizarnos los días, todos los días a las 9 de la mañana, perdón, a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche se está transmitiendo aquí el Evangelio. Esta verdad de Dios eterna, de que Jesús es el Cristo, y esta fe preciosa, que es la única que puede hacer salvo al que cree, está siendo testificada en esta página y en muchas otras páginas, pero esperamos su sintonía, esperamos también que compartamos, y por alguna inquietud, además, ustedes pueden escribir al pastor Oscar Romero, y lo importante, mis amados, es que podamos ser edificados en el conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo, crecer en el conocimiento de su bendito Evangelio. También para quienes puedan sintonizarnos en la página Aferrándonos al Pacto, usted puede encontrar palabra de Dios, testimonio de Jesús como el Cristo, testimonio del Evangelio de Dios, ahí los días martes y los días jueves y los domingos. Así que gracias por su sintonía, mis amados hermanos. Voy a hacer una pequeña oración para que nos despidamos y dar gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado de meditar en su palabra. Buen Dios y Padre nuestro, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos
Te damos las gracias por esta salvación tan grande provista por la fe en nuestro Señor Jesús como el Cristo y en su obra redentora. Gracias, Señor, gracias por revelar a tu Hijo en nosotros. Gracias por mis hermanos que sintonizaron, gracias por los que van a oír, Señor, y haz tú la obra. Revela a Jesús como el Cristo, bendito Espíritu de Dios. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados. Un gusto grande haber compartido este tiempo con ustedes. Un abrazo. Buenas noches.